Gracias. Vamos a ver hoy el bautismo regeneracional. No es bíblico. La palabra es lo que usan en varios diferentes puntos de vista teológicos, pero la palabra regeneracional es que lo que te salva, ¿ok? Entonces, vamos a verlo y lo que queremos tener muy claro desde el principio hasta el final es de que mojarse en aguas bautismales no es necesario ni tampoco salva, ¿ok? Entonces, la idea es, y vamos a hablar muy francamente aquí, y pues vamos a pisar los dedos de diferentes grupos, primero sobre todo los católicos, ¿ok? Um, Cualquier secta, falsa religión, quiere anegar a todas las demás religiones en el mundo. Y ellos quieren convencer todos que ellos son los únicos que tienen la salvación. Se hace esto, entonces logra tener la gente que se convence con eso y su dinero. Entonces, no lo vamos a disfrazar eso. Los católicos dicen que los protestantes no tienen la salvación y si tú no eres parte de la iglesia católica, vas al infierno, ¿ok? Lo hacen eso porque eso es como promueven su propia religión y que quiere que entre dinero ahí a sus tesoros, a sus tesorerías. Y entonces, esto está envuelto, ¿ok? Adentro de los protestantes, yo lo identifico más que todo, la iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo, la iglesia de Cristo, esos grupos son muy parecidos a nosotros, bautistas, pero con la excepción que ellos están en contra, o bueno, déjame decirlo de otra forma, que ellos creen que uno no es salvo hasta que se moje en un alberca bautismal, ¿ok? Y esto, aún adentro de ellos, hay gente dentro de esos grupos que discuten entre ellos si esto es cierto o no. Entonces hay unos que están en su grupo y habla de, así como un bautista, que ya que uno no es salvo hasta que tiene fe y no tiene nada que ver con mojarse. Ok, saliendo de esos grupos, hay bautistas que también que están practicando un tipo de cristianismo en que ellos están usando el bautizarse, a mojarse inmediatamente, les salva. Y entonces, de un lado, tenemos aquí el primer versículo, Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Este, de un lado, no podemos dejar de bautizar porque es mandado, pero de otro lado, tampoco vamos al extremo de decir que el bautismo salva a uno. ¿Ok? Nosotros tenemos un local rentado. Y entonces, hay una cosa que tenemos que entender. Es algo, incómodo porque no tenemos un bautisterio ahí. Pero aunque tuviéramos un bautisterio en el local, tengo que decir que ya que no es así la forma correcta de bautizarle a la gente inmediatamente. ¿Y por qué? Porque mucha gente no entiende, no entiende. Y entonces nosotros que presentamos el plan de salvación, nosotros que estamos guiándoles a la salvación, tenemos que prevenir y tenemos que defender
para que la gente no malentiende. Entonces necesitamos clases o ubicación en una forma antes de bautizarles. Y tenemos varias personas esperando para ser bautizado y estamos viendo qué podamos hacer y cómo lo vamos a hacerlo y todo lo demás. Pero cuando nosotros estamos viendo esto, uno de los puntos es que el bautismo no te salva, ¿ok? Esos grupos tienen el pensar, y eso es lo que vamos a tratar hoy, tiene que pensar de que ya que tiene que mojarles para ser salvo. Esos son católicos, discípulos de Cristo. Y bautistas que no espera y explica bien el plan de salvación. ¿Okay? Déjame hablar nada más de mi experiencia como pastor. Ya tengo 40 años de ser pastor. Entonces, si yo soy un pastor de una iglesia, soy misionero, 40 años, y entonces, déjame decirte de mis experiencias. Hay gente que recibe el Señor Jesucristo según que platicamos y hablamos con ellos, presentamos el Evangelio y reciben el Evangelio, entre comillas. Después de un año, 2 años, 3 años, se olvidan de su salvación. Se van al mundo, no van a otra iglesia, se van al mundo y que pueden vivir tranquilamente sin tener una Biblia, menos leerlo o estudiarlo, pero ni tenerlo y no ir a la iglesia, no hablar con los hermanos, no tener convivio, no orar. Si viene un señor en el micro con ellos con una pistola, así, y que mata a uno, mata a otro, ya que quiere robar los demás. Entonces, de repente es religiosa la persona y ora a Dios, Dios, sálvame, sálvame, Dios, Dios. Y pues son muy religiosos. Saliendo el muchacho, el ladrón, se olvida de Dios. O sea, las personas no recuerdan Dios y hacen juramentos. Dios me salva de esto, ya yo te voy a ir a la iglesia así cada día por lo demás de mi vida. Pero ya jamás entro en la iglesia otra vez porque ya que era un momento. ¿Ok? Y entonces todo esto, lo digo porque tenemos que entender el fe, el justo vivirá por su fe. Entonces, uno es salvo por fe, no por una oración. El de orar una oración que te salva tampoco no es cierto. Mucha gente ora cuando quieren algo mucho y no son salvos. Entonces, de orar cualquier oración o aún de repetir las palabras no te salva. Es la fe. La fe es lo que salva. Pero la fe, si es fe verdadera, se va a causar tu vida. O sea, la fe es la guía de la vida de la persona. Lo que tú crees, no me digas, yo te voy a ver. Entonces, la gente que pueden faltar a la iglesia un mes, 2 meses, porque se fue a pescar o se fue a quién sabe qué, no son salvos. Lo siento, no son salvos, porque sus vidas constantemente da testimonio que no tienen ningún deseo, ningún sed. Hermano Antonio puso que ya que como ¿cómo se llama? El siervo brama para las aguas, es como yo quiero a Dios. O sea, sed espiritual para Dios no se ve. Y en un salvo, siempre regresa. Si peca, si tiene, vamos a decir, un infarto, está en el hospital por un mes, lo que sea, pero cuando se alivia de esas cosas, siempre tiene tendencia de regresarse a Dios. Siempre está pensando en Dios, siempre está orando a Dios, siempre tiene su relación con Dios y nunca se va de enfrente de su cara. Toda su vida está alrededor de esta relación con Dios. Y es porque fe causa a la persona de ser salvo, causa a la persona de amar a Dios. Si uno ama a otro, no se puede olvidarle,
no se puede negarle, no se puede este, siempre ponerle en último lugar. Ese no es amor, ¿sí? Y entonces, esto es lo que estamos viendo. Debemos bautizar las personas que reciben a Cristo. Pero en una cosa, tengo que tomar la palabra de la persona que ha recibido a Jesucristo. De otro punto, tantos que han dicho que son salvos, se van en el bautisterio, se mojan, y es un testimonio aquí, que uno es salvo, pero el salvo, el justo vive por su fe, y que no lo veo ningún fe, porque nunca regresa. Hay algo mal. Entonces, el punto aquí que quiero enfatizar, sobre todo, el punto es que una persona no puede este, ser salvo por medio de mojarse. Siempre la Biblia presenta que la fe es lo que salva, no una obra, y que siempre tiene que ser salvo antes de ser bautizado. ¿Ok? Son principios muy importantes de plantearnos para ubicarnos. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos salva? En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y eso no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, o sea, buenas obras, cosas que Dios nos va a hacer, aunque vamos a decir la cena del Señor. Si tú debes, como cristiano, tú debes celebrar la cena del Señor cuando hay, sí, pero no te salva. Tampoco te salva de bautizarte, porque es un mandamiento también. Dice, porque esas cosas uno puede gloriar, pero por la fe no puedes gloriar. Yo no hice nada para la salvación, para conseguirle, para obtenerlo para mí. Yo creo lo que Dios ha hecho, y es muy diferente de una obra. Fe no es una obra, pero fe es lo que nos salva. Romanos 4:5, mas al que obra, que hace buenas obras para ser salvo, sino cree, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Que justicia es lo que debemos hacer, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos examina, no somos justos, porque no hacemos lo que debemos hacer. Y esto a veces podemos hacer una cosa u otra, pero por lo general, la mayoría de nuestras vidas es en justicia, o sea, pecado. Pero cuando uno tiene fe, Dios toma la justicia de Jesucristo y lo pone en nuestra cuenta. Entonces, la fe de uno es contado como las buenas obras. En Tito 3:5 nos salvó, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, no somos salvos por las buenas obras. Y si estás dependiendo, creyendo que de mojarse en un bautismo te va a salvar, es una buena obra y no te salva, ¿sí? Pero el chiste aquí es que Jesús murió por nosotros para aplicar su justicia a nuestras vidas. Hay una acción de fe que cada uno tiene que hacer o creer o tener para que se aplique a esa persona individualmente. O sea, si no tienes fe en Jesucristo, la salvación que Jesús hizo no es para ti. ¿Qué es la clave? Siempre regresa a la fe. Tú crees, creer es el verbo, fe es el sustantivo. Y entonces, realmente creencia de creer es la misma palabra de fe. Entonces, esto es lo que uno tiene que hacer para ser salvo, fe, ¿sí? En Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea, ese es Jesucristo. Su fe le es contada por justicia. O sea,
aunque debemos llenar nuestras vidas con buenas obras, es una consecuencia de la fe y no es como procura la salvación. ¿Okay? Esa es la diferencia. Un pasaje que usa mucho la gente que creen en bautizarse. ¿Sí? Ahora vamos a comentar. Los católicos no aceptan bautismo de otros grupos. Los discípulos de Cristo tampoco. Y entonces, y eso es lo que, esos grupos que quieren acudirse al bautismo en agua para la obra, la buena obra para ser salvo, no aceptan bautismos de otros grupos. ¿Sí? Ellos usan Marcos 16:16. Dice, el que creyere, ¿sí? Es la fe, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Okay? La cosa, el punto aquí clave es que cuando una persona recibe a Jesucristo, tiene fe en Jesucristo, debe confesarlo públicamente. Y esto, sobre todo, es en el bautismo. Uno tiene que entender lo que es el bautismo y el bautismo es esta cosa. El bautismo es una confesión que ya has recibido Jesucristo. O sea, fue pasado. Antes de mojarse, creíste. Sí. Pero examinemos otra vez. ¿Qué es lo que salva a uno? Y ellos dicen, pues, creer y bautizarse. Pero lo que condena a la persona no es que no fuiste bautizado, mas el que no creyere será condenado. O sea, la falta de fe es la única razón por que una persona se va al infierno. O sea, porque a la verdad, aunque una persona debe, obedeciendo a Dios, creer, recibir a Jesucristo y luego ser bautizado, será salvo. Así es el procedimiento normal para todos los seres que son salvos, que se salva y se reúne en una iglesia con la buena doctrina y hay en esa iglesia donde vas a desempeñar tu vida espiritual con ellos, que ellos te bautizan. Si te vas a otra iglesia, entonces ya que transfiere tu membresía. Y esto es que ya que fuiste bautizado en la primera iglesia. Si son de un grupo a otro, y esto nosotros por todo mi ministerio he observado esto, a otra iglesia que tiene la misma doctrina y práctica, recibimos su carta. Y si no, ya debe ser bautizado de nuevo. Los católicos son bautizados de bebés, ¿ok? Si el requisito, Felipe con el eunuco en Hechos 8, el requisito es, si creyeres, puedes ser bautizado. Entonces, ¿qué fe tiene un bebé? No, no puedes explicarlo porque no entiende las palabras. Entonces, ahí está el chiste. Tiene que ser que una persona recibe a Jesucristo por Salvador sin obras antes de ser bautizado. Entonces, esta persona aceptamos su bautismo. Para ser salvo necesitamos creer y luego ser bautizado. Ok, bueno, pero el asunto es, la persona va al infierno porque no creyó, no porque no fue bautizado. Bautismo no entra en la decisión si va a ser salvo o no, sino es un paso de obediencia después de ser salvo. Y eso es lo que tenemos que entender. Este, la gente que participa con la cena del Señor lo hace por obedecer, pero no le salva. La Iglesia Católica igualmente en error enseña que tienes que ir a la misa a recibir los elementos para ser salvo. ¿Okay? Ellos tienen un régimen y, pues ten mucho cuidado aquí con las palabras, ¿ok? Nosotros no creemos en un sacramento de bautismo. Sacramento es algo que haces que se comunica gracia para ser salvo.
Entonces, ¿dónde está tu lista? ¿Sí? ¿Cuántas cosas que has hecho de buenas obras? Y pues tienen los 7 sacramentos, la Iglesia Católica, de ser casado. Los que son casados ya tienen gracia especial para ir al cielo. O sea, y se va por todas las cosas, todo el régimen de ellos, pero es para juntar más puntos de buenas obras para ser salvo. Nosotros no creemos en sacramentos. Sacramentos de comunicarse gracia a la persona que hace esas cosas. Y entonces todos están revueltos en la Iglesia Católica, sus prácticas. Nosotros creemos en la ordenanza, o sea, es algo que Dios demanda, especial. Y de bautismo y de la Cena del Señor son dos ordenanzas que reconocimos. Es diferente. Pero entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a ver más del bautismo, porque eso es lo que realmente quiero preparar los que están pensando de bautizarse. Necesitan entender esto del bautismo. Este bautismo de Juan, ¿ok? Vamos a decir una cosa. La palabra es muy mal traducida. Este bautismo es de la palabra en griego en el, y significa de lavar una cosa por sumergirlo, ¿sí? Hay iglesias que lo hacen por rociar, porque no puedes meter a un bebé bajo del agua, se va a morir y los padres se van a espantarse y no van a querer de verlo una vez que ve otra persona que ya que tiene un bebé sumergido en agua y casi muere o muere, entonces no van a ser sus hijos. Entonces, la iglesia sabe esto, y entonces la iglesia católica, entonces ellos lo hacen por rociar, ¿ok? O derramar. Este, bueno, la palabra no significa esto, ya que el griego antes del tiempo de la Biblia usó en griego koiné, que es del tiempo de ahí, de antes que y durante de la Biblia, usó la palabra bautizar en una ocasión en que un nave se fue y entró en guerra con otra nave y el enemigo, le bautizó su nave. Y pues el entendido es que no roció agua, no derramó agua, se sumergió, se hizo submarino y que no se levanta. Entonces, este es el concepto de bautismo, de sumergir algo adentro de un medio. Y normalmente estamos hablando de agua. ¿Ok? Pero en el Antiguo Testamento hubo purificaciones de agua y pues los escribos que copiaban el Antiguo Testamento, ellos también antes de empezar que tuvieron un baño y en aquel tiempo no hubo regaderas ya que hubo una tina de una forma y que, ya que se metieron en eso, pero sí hubo, pero no usa la palabra que llega a nosotros en el Nuevo Testamento, bautizar. En Marcos 1:8 dice Juan, yo a la verdad os he bautizado con agua. O sea, estamos hablando de una actividad o evento en que una persona mete a otra persona en un medio y aquí con agua. Pero él, el Mesías, os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Ok? Unas observaciones de él. Fue precursor de Jesucristo, del Mesías, y él dio testimonio a Mesías. Aquí hablo de él, y que dice que él va a hacer una cosa nueva. Esa cosa nueva en el Nuevo Testamento es de ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Ok? Y entonces tenemos que entender, ¿ok? Pablo dice que hay un solo bautismo. Sí, hay un solo bautismo, pero el bautismo tiene una representación. Y el bautismo, estamos hablando aquí que Jesús
va a cambiar drásticamente las vidas de las personas. Este es de ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sí? El bautismo de Jesús que hace a la gente es de salvar sus almas. La persona, vamos a decir, no tiene nada de control de eso. Otros hombres en el mundo, como pastores, no tienen ningún control de eso. Dios lo hace cada uno con un individuo y no hay, podamos presentar el plan de salvación, pero aparte de eso, orar por ellos. No podemos hacer más. Es Jesús que lo hace y es en el Espíritu Santo, no en agua. En Juan 3:3, Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es este cambio espiritual. Respondió Jesús y de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu. El agua es actualmente, no, aquí no está hablando de bautismo, aunque unos quieren hacerlo. No, de nacer de agua es común entre las mujeres cuando tienen un bebé y su fuente se rompe, ¿ok? Porque el bebé está en la panza, en el vientre de la mujer, en una bolsa con agua, y esto es lo que está refiriendo. Pero aunque esa bolsa se rompe y el bebé sale de la mujer, si no empieza con la respiración, espíritu respiración es la misma palabra, si no empieza a respirar no es vivo, no puede entrar en el reino de Dios. Esa es una cosa carnal, es una cosa del mundo, de nosotros. Bebés tienen que salir de su mamá y tienen que respirar. Si no hace eso, no es nacido, no tiene vida. Dice, lo que no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De ser nacido, o sea, de salir del vientre de su mamá es una cosa, de respirar es otro. Y si no empieza a respirar, el bebé es muerto. ¿Ok? Entonces, dice Jesús hablando de este bautismo espiritual. Entonces, tenemos aquí realmente lo verdadero. Aquí, el bautismo que cuenta sobre todo es de recibir Jesucristo y ser nacido de nuevo. ¿Sí? Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, fe otra vez es la clave para ser salvo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibes a Jesucristo, en un tiempo, y no estamos hablando de 20 años después de recibir a Jesucristo, en un tiempo más o menos cerca, uno debe bautizarse por la iglesia de donde va a reunirse. Es la muestra que uno es salvo, testimonio, testimonio de uno, testimonio público de uno que es salvo. Y esto es en frente de los hermanos que va a vivir con ellos y convivir con ellos. ¿Ok? Entonces, cada vez tenemos que preguntarnos cuál bautismo está hablando. ¿Sí? Y pues yo quiero decir, este, en Marcos 16:16, aquí, yo creo que ya que creer y luego dice fuere bautizado. Yo creo que esto, de un lado, yo digo que creer es fe y es el bautismo espiritual y que debe ser la confesión, pero a la verdad se puede entender fuere bautizado como la parte espiritual. Si tiene fe y es hecho una nueva criatura, será salvo. Okay. Vamos a hablar un momento, para pausar el estudio. Le voy a decir unas cosas muy bruscas. Las iglesias que bautizan miles de personas para no verles jamás, ¿qué están haciendo? Son católicos que se bautizan en un bautismo bautista y que ya por ese mojarse en esas aguas bautismales, que ellos se van al cielo.
pero jamás regresa a la iglesia bautista. Es seguir herejías tras herejías. No es como Dios está mandándonos a hacerlo. Debe ser la entrada de la persona, y es el bautismo de Jesucristo. Seguimos el bautismo de Jesucristo, en que fue el principio de su ministerio. Entonces, todas esas personas que se bautizan, dice, ahora me presento a la iglesia, a los hermanos, que yo soy creyente también como ustedes y que quiero empezar mi ministerio frente de ustedes en la iglesia de ustedes. Entonces, es muy importante que la persona lo hace con la gente que a la verdad que se va a vivir con ellos espiritualmente, ¿sí? Pero si no hay un nacimiento espiritual, el bautismo no significa nada. ¿Qué es el bautismo en agua? Este, agua representa el limpiarse. El bautismo en agua representa que la persona está renunciando al pecado para obedecer a Dios en hacer la justicia. Muy importante, súper, súper, súper importante. No es un bautismo si no se baja y sube. O sea, tiene que sumergirse en el agua. ¿Ok? Felipe con el eunuco en Hechos 8. Se llevó abajo en el agua y se subió, ¿sí? Yo siempre hago la broma, ¿no? Si lo bajo el agua y luego empiezo a predicar un sermón, entonces nunca se sube y la persona ahoga. No lo voy a hacer eso, ¿no? Pero el asunto es que ya que el evento de ser bautizado significa que como Cristo murió al pecado y se resucitó en vida nueva, es como nosotros somos bautizados, vamos abajo, enterrados como en el agua, como una persona que muere y está en la tierra. Y luego nos levantamos de esto para vida nueva. O sea, otra vez, ¿qué significa el bautismo si la persona no vive ni trata de vivir una vida nueva? El bautismo es una burla. Y pues tenemos que decir, si nosotros bautizamos 10,000 personas en un año y tenemos una iglesia de 300, de 400, es una burla. Y si toda esa gente aceptaron al Señor, pues es una vergüenza que pierdes 90% de la gente que bautizas y dices que son salvos. Y es muy importante, eh, el corazón duro con pecado, no es muy falso que esa persona recibe a Jesucristo, ¿sí? Entonces, son impedimentos que nosotros causamos. Y un impedimento muy grande es cuando tú dices a una persona, tú eres salvo, no deja que nadie dice de otra cosa. Si esa persona no es salvo y tú estás dándole aseguranzas que es salvo, jamás va a recibir a Jesús. O sea, es un impedimento lo que tú has hecho. Has tropezado a la persona por bautizarle y por decirle que tú eres salvo. ¿Sí? Repita después de mí, todos, que yo quiero ir al cielo y ya soy salvo. ¿Ok? Ese no te salva. No habla nada de fe. No explica en qué tenemos fe y cómo funciona esta fe. Y esto es el problema. Están realmente haciendo un daño a todos estos miles y 10,000 de personas que reciben Cristo cada año con ellos, porque no explican y no están tratando y empujando y pues vamos a decir, de un lado no debemos detener el bautismo, pero de otro lado no debemos darlo tan fácil. Después del mismo servicio que una persona escucha el evangelio, dentro de una hora está mojado. No, tampoco no está bien. Mateo 20:22. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís, o sea,
quiere sentarse a los dos lados de Jesús en la gloria. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Bautismo es un evento que implica algo que ha pasado o que va a pasar. Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ok, entonces, Jesús estaba hablando de ir a la cruz. ¿Y quién puede ir a la cruz conmigo? Nadie. Pero ellos dijeron, sí, podamos. Pero el asunto es que es una cosa que a la verdad que debe ser una representación de lo que ha cambiado en su vida, que es nacido de nuevo. Es de unirse con un destino o una sustancia, como agua, de saturarse y entregarse completamente a eso. Pero esto es lo que ya que, si no lo explicas ni esto, y menos explica la salvación profundamente, es una burla. Se causa tropiezo espiritual a la gente que se cae bajo este burla y no hay nada de jactarse. Sí. Y eso es así en este Marcos 10:37 habla de los dos y que es otro paralelo de lo que vimos. Vamos a brincar para seguir. Este, ellos quisieron la gloria de sentarse a los dos lados de Jesús en el cielo, pero dice, los demás se enojaron. ¿Eh? Este, la envidia entre los hermanos, porque de un lado los otros discípulos tuvo envidia de los dos hermanos, pero de otro los dos hermanos quisieron ser especiales con Dios, sentado uno al lado y uno y a un lado y otros a otro lado con Dios en el cielo. Y pues, pues todos los dos estaban mal, ¿no? Los dos que quisieron esto estaban mal por querer algo que no le toca y los otros tuvieron envidia. Entonces quisieron ser favoritos o elites y esto es lo que ya estaba mal. Por el bautismo en agua que de Juan el Bautista hace más sentido. ¿Ok? Y voy a insertar esto porque soy bautista. Jesús se bautizó no por renunciar al pecado, pero porque fue el principio de su ministerio. Y que dice que ya que lo hace, Jesús buscó un hombre, un ministro que se llama Bautista. Entonces, no sé qué vas a hacer de esto, pero a la verdad, pues lo anoto, porque Jesús no tuvo miedo de identificarse como con un bautista. ¿Ok? El ladrón en la cruz fue así, un pecador que luego, viendo a Jesucristo, recibió el Señor. Y en Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, a ver, hay algo en los cuentos de Semana Santa de la crucifixión de Jesucristo, donde Jesús está colgado en la cruz y dice a sus discípulos, oye, antes que este señor, ese ladrón aquí que muere, bautízale para que esté en el paraíso conmigo. Los romanos, los soldados no lo van a permitir eso. Pero este ladrón se fue al cielo sin bautizarse. ¿Ok? Comparamos. Checa, porque es de la Biblia, con Marcos 16:16. Y aquí tenemos que entender, el bautismo debe la persona salva ser bautizado en agua por la iglesia donde se va a reunir. Y aquí está hablando que la fe es lo que le salva. El bautizado es el testimonio público. Y esto se conjunta para ser salvo. Pero de ser salvo, o vamos a decirlo de otro reversa, de no ser salvo, no es porque no fuiste bautizado, pero porque no crees, no tuviste fe.
Este señor, este ladrón, tuvo fe y fue salvo. Promesa de Dios, promesa de Jesús, el Salvador. Hoy mismo conmigo estarás en el paraíso. Entonces, son cosas muy claras que tenemos que insistir, ¿ok? El bautismo no salva. A mí me da pena como pastor. Antes tuvimos otra situación con un bautisterio, con un miembro de la iglesia de nosotros, ya murió, hermano Luis, y entonces no tenemos forma realmente bien para hacer bautismos. Estoy buscándolo, estoy tratando de arreglarlo y todo. Pero a la verdad, uno debe tener caución antes de hacer la cosa salvaje, ¿sí? Yo quiero como pastor que cada persona que nosotros bautizamos como iglesia, y sí está bien que otros pastores o otros oficiales de la iglesia, o un diácono como Felipe, que puede bautizar representando a la iglesia, pero yo quiero averiguar que es salvo antes de bautizarle. Y esto, lo voy a decirlo muy francamente, lo siento si ofendo, pero lo voy a ofender. Si la persona no puede venir 2 veces en su vida a mi iglesia para hablar de su salvación, o sea, el día que escuches Evangelio quieres ser salvo, si no puede regresar en una semana, ¿es salvo? Yo lo dudo. Estamos jugando un juego aquí y que los números de personas que se pasa por las aguas bautismales es el ganador. No. No, Dios nunca dice, Pablo dice, Dios no me mandó para bautizar, pero para predicar el evangelio. Primero de Pedro 3:21, el bautismo, ok, estamos hablando en agua, que corresponde a esto, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, no quita pecado, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo que hace el bautismo es un testimonio público de tu conciencia que tú eres salvo. Pero en sí, el bautismo en agua no te salva, no te quita ningún pecado. Si tú crees eso, estás creyendo en error. Y todo eso tenemos que ver, es en error. El bautismo de infantes igual es una horrible cosa y hasta la Iglesia Católica, ya que entendió en un punto que no estaba funcionando. O sea, queremos encerrar así con cadena los miembros que tienen que ser miembros de su iglesia, ningún otro, y no pueden faltar. Y pues ellos dicen, no vas al cielo. Y entonces quieren desde bebé que son bautizados en la iglesia católica. Luego que tienen el invento por la marcha que tienen que hacer este catequismo. ¿Y por qué catequismo? Porque la gente que fueron bautizados de bebé no tiene ningún deseo de nada católico. Son malos católicos. Y entonces, ¿qué hacen? Pues tienen que entrenarles y que tienen que tener una despertar espiritual después. Eso es donde salió este Juan Wesley y su hermano, y ellos hicieron el movimiento metodista. De los metodistas salió los pentecostales. Pero porque ya que todo eso era falso y la gente bautizado, o sea, mojados, no se manifiesta nada de ser cristiano. Y esto es un problema. Jesús, y vamos a terminar con Jesús 14, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? No lo usas el nombre de Jesús como palabras mágicas para salvar a la persona.
es fe en Él, por quién que es Él, su carácter de Él, por ser el Mesías o el Cristo. Si tú crees en Jesús, quien es el Cristo, el especial designado por Dios para salvación de los hombres. Y Él se encarnó, murió por nosotros. Murió, se fue adentro de la tierra y se levantó para vida nueva. Nosotros somos salvos por fe en Él, confianza en Él, y estamos en las aguas de bautismo y nos levantamos para vida nueva. Esto no nos salva, es una aspiración, es una declaración pública que yo voy a seguir a Cristo. Ok, ¿qué es lo que quiere Satanás? Gente que se bautiza y luego no vive nada de una vida nueva para Cristo. Y ahí lo tienes. Muchas iglesias bautizan, pero cientos de personas, miles de personas, 10 miles de personas en un año y cuentan todo eso como salvos. Ya, se jactan. Ya, si una iglesia no tiene 10,000 personas que son bautizados cada año, entonces ni es una iglesia, es una pobre cosa de nada. Ajá, ok. Yo siempre hago, o sea, lo obvio, ¿no? Ok. Si ustedes ganan 30,000 personas al año a Cristo y se van por su bautisterio, 30,000 personas en un año y lo hace por 20 años y tienes 2,000 personas, eso es una burla. ¿Dónde están los demás? O sea, eso es el asunto. Esas personas deben ser tan serios en bautizarse que van a servir a Dios en una iglesia con los hermanos y se fijan ahí, ¿sí? Se quedan ahí. Son partes de la membresía de la iglesia. De otra forma es una burla, ¿sí? De cualquier iglesia, de cualquier tamaño, puede tener gente que se bautizan y luego se va al mundo. Sí, sí, es cierto. Pero el asunto es, no que se pasa, pero lo haces todo lo posible para que no sea así. Entonces, queremos tener instrucción antes de bautizarse. Y este va a tardar semanas o un mes, 2 meses. Y no es nada mal que ya que esperamos para bautizar. La seriedad de que una persona sí es salvo es visto en que se mantiene que quiere ser bautizado, que es fiel en la iglesia. Y después de bautizarse, se va a quedarse en la iglesia. El bautismo no salva, pero tú eres salvo y quieres ser bautizado. Pero el chiste es que ahora, antes, durante y después del bautismo, tú eres fiel con Dios, porque el bautismo viene después de ser salvo, que tú eres nacido de nuevo. Y ahí es el chiste que tenemos que siempre regresar a esto. El bautismo es después de la salvación. El bautismo no se hace una persona salvo, no regenera la persona, no le hace salvo por ser mojado. Entonces, ese sermón es muy simple pues lo siento por ser tan simple, pero es simple. Nos ubica con el bautismo en agua. No es para salvar, es porque antes de bautizarse, uno es salvo. Ahora, la pregunta muy aguda. ¿Una persona realmente es salvo? Porque lo que yo encuentro es que la salvación es algo difícil que una persona entiende, tarda. Y esto es lo que tenemos que siempre
tener en cuenta. Con tiempo, y eso es la persistencia de la persona que dice que es salvo, la persistencia en interés en cosas espirituales de Dios es la marca que sí es salvo. Y entonces, las personas que levantan la mano, salen adelante, se mojan y ya que luego jamás regresa a una iglesia, regresa a sus iglesias de falsa doctrina, de error, y que están muy contentos ahí. Es una burla. Si nosotros, como una iglesia con la verdadera doctrina y práctica, prestamos nosotros a esto. Entonces, si tuviéramos un edificio propio, y primero Dios un día vamos a tenerlo, pero si tuviéramos un edificio con un bautisterio, no lo vamos a permitir la gente ser salvo después de un servicio y ser bautizado al mismo día. ¿Por qué? Porque esto se abre mucha problemas que la gente no entiende. Explicando la salvación para que entiendan a lo mejor que no tienen fe y no quieren tener fe. Dice Pablo, por muchas persecuciones y sufrimientos vas a entrar al reino de Dios. De decir simplemente esto, hay gente que dice, no, yo quiero ir al cielo, no quiero ir al infierno, pero si voy a sufrir aquí en la tierra tampoco, y se van. Y esto es, lo siento, es la Biblia, es como Dios hace las cosas y si nosotros queremos, si nosotros queremos cambiar Dios y sus órdenes, no va a salir. Debemos bautizar, sí, pero después que la persona sí entiende el evangelio, que ha aceptado, si hay fe en la persona que salva. Y la fe que salva se va a tardar, no va a ser inmediatamente, no va a ser todo. O sea, hay diferentes personas, diferentes formas consecuencias después de ser salvo. Ok, está bien. Pero nosotros tenemos que insistir que cuando estamos así tratando con el bautismo, que no damos falsas esperanzas, porque se mojaron, van al cielo. Lo siento, pero no es así. De hacer tu iglesia, que así es algo que, pues bueno, cada uno va a tener que dar cuentas con Dios. Y estos hermanos, yo tengo que decir que ya que es algo en que nosotros tenemos a fuerzas de contender con eso. No podamos no bautizar y tenemos que bautizar, pero tenemos que tener cuidado con todo el procedimiento. No hay nada que dice que tiene que bautizar el mismo día que acepta a Dios. No hay nada. Lo que pasó con Felipe el eunuco en Hechos 8, el eunuco tuvo interés espiritual. Estaba leyendo en Isaías 53. Entonces, cuando Felipe se juntó con él, pues ya que estaba una persona por sí mismo, sin Felipe, sin lo que sabemos de otras personas cristianos, estaba buscando razón con las escrituras. O sea, esto es algo muy diferente que tú agarras una persona de la calle. Aquí hay un dulce, ven, sígueme. Y que ya entra en tu iglesia por un pretenso, una pretensión, y le digo, levanta la mano si quieres ir al cielo. O si no levantas la mano, vas al infierno. Ok. Ese no es salvación. Ese no es fe. Ese no habla así de la vida de Jesucristo, su muerte en la cruz y su resurrección. Porque sin esto, la persona no es salvo, sin entenderlo. Y esto es donde nosotros tenemos que poner el pie sobre el freno
y parar las cosas y que lo hacemos en una forma, vamos a decir, calmada y calculada, en que sí bautizamos a la gente, pero así que queremos que la gente entiende la salvación antes. Y si ese fe está ahí, entonces ya que bautizamos. Con eso vamos a terminar.